Vamos a ir rápido porque tenemos que cubrir algunas dificultades claves. Entonces veamos entonces capítulos y pasajes claves. Primero, Daniel propuso en su corazón no contaminarse y es lo que dijimos, ¿no? Daniel es un ejemplo de cómo un hombre o una mujer piadosa debe transitar su vida, ¿sí? Su existencia en medio de una nación que no es creyente. Un hombre que estaba como Daniel en el mundo, pero su mente estaba constantemente puesta en su nación. En el 2:44 dice, Dios levantará un reino que no será jamás destruido. Este reino es citado en muchas profecías, no parece ser un reino terrenal. Las características que le da Daniel a este reino, como muchos otros profetas, habla de un reino distinto. Habla de un reino que cuando comienza ya no va a terminar más. Y generalmente cuando nosotros vemos los reinos, todos los reinos han comenzado y han terminado. Pero del reino, este reino que Daniel menciona, es un reino que comienza. Y comienza, dice el mismo libro, con la resurrección de Daniel. Y todavía Daniel no ha resucitado, ¿no? Y cuando eso ocurra, dice que ese reino no tendrá fin jamás. Por lo que nosotros llegamos a la conclusión que ese es el reino eterno. El 2.5 es muy interesante. 2.5 es muy interesante porque acá lo tenemos al rey. El rey no es tonto. El rey tuvo un sueño y él quiere saber, que llamar a los magos y que le digan qué es lo que soñó. Entonces los magos, ¿qué le dicen? Oh rey, dinos lo que soñaste. Y el rey le dice, no, yo no les voy a decir lo que soñé, díganme ustedes lo que yo soñé. Y dice, no, eso, nadie nos ha pedido algo así, es imposible eso. Usted nos tiene que decir lo que soñó y nosotros se lo interpretamos. No. Y si ustedes no me dicen lo que yo soñé, entonces ustedes son dignos de muerte. Interesante, ¿no? Pero hay una cuestión acá en el pasaje que es una mala traducción de la Reina Valera, que no coincide con la narrativa. Porque dice que hizo llamar a los magos y a los astrólogos, a los encantadores, para que le expliquen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante y el rey le dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di tu sueño a tus siervos y te mostraremos. No, o sea, si yo te digo, vos vas a inventar cualquier cosa. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos. Punto. Y aparte, ¿sí? Y en el 2.10 dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Claro, nadie nos dijo, bueno, decime lo que soñé. Todos nos dicen el sueño, nosotros interpretamos el sueño. Pero esta cuestión de lo olvidé es una mala interpretación. Porque si realmente Nabú se olvidó, es mucho más fácil engañarlo. Si él no sabe lo que soñó, cualquiera que le diga algo, entonces va a decir, era esto. No es esa la interpretación. Si nosotros lo vemos tanto en la Biblia de las Américas o en la NBI, vamos a ver que la traducción correcta es, mi decisión es firme. O sea, ustedes díganme el sueño. ¿Ven? Acá dice, lo olvidé, pero si ustedes van, mis órdenes son firmes. ¿Ven? En la Biblia de las Américas. Y en la NBI dice, si no me dicen lo que mi decisión ya está tomada. Esa es la traducción, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Si se olvidó, entonces, ¿cómo va a saber realmente que lo que le están diciendo los magos es cierto? Así que
ese me olvidé es una mala traducción de la Reina Valera. El asunto me lo he olvidado. Ok, pero claro, les pedía a Nabucodonosor que les dijera realmente qué era lo que él había soñado y luego que lo interpreten. Capítulo 3, el horno de fuego, lo hablamos recién. Dice el 3:7, literalmente todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron. Todos, dice, todos los pueblos. 3:7, vamos a verlo. Está escribiendo Daniel. Por lo cual, al oír los pueblos, todos los, ¿quiénes? O sea, todos los pueblos del reino, ¿no? De Nabucodonosor. Ahí entraba Daniel, todos los que estaban, o sea, todo el imperio debía obedecer esto. Todos los pueblos, al son de la bocina, de la flauta, del tamborín, el arpa, el salterio, la zampolla, y todo instrumento, todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron. Todos. Daniel dice, ¿saben qué? Todos se postraron. Ok. Y adoraron la estatua de oro Nabucodonosor. Solo los 3 amigos de Daniel no lo hicieron, dice Daniel. O sea, yo podría decir, si hablara como Daniel, todos nos postramos excepto mis 3 amigos. Daniel, ¿te postraste? Bueno, podríamos decir, bueno, algunos dicen, estaba de viaje. Bueno, pero si estaba de viaje, está hablando de todos los pueblos, o sea, de todas las naciones. No importa dónde está, es parte del imperio babilónico. O sea, no puede escapar a eso. Y si no, ¿por qué no se presentó y dijo, yo también tengo que ir al horno, junto con ellos 3? ¿Por qué los dejó solos? ¿Por qué les dijo que ellos vayan? Y yo no voy. Perfecto. Pero lo que estamos viendo es lo que dice acá. Él dice, todos se postraron, menos sus 3 amigos. Nada, es una dificultad clave, no sabemos. Eso es lo que es la narrativa. La narrativa no nos dice todo lo que queremos saber. Seguramente él no se postró, seguramente, pero no lo dice. A nosotros nos gustaría que diga, yo tampoco me postré, y yo tampoco fui al horno porque mi propósito no es contarle eso, el autor está explicando otra cosa. Y la narrativa tiene esa dificultad, que no nos cuenta todo, ¿no? Por eso es muy difícil a veces entender la narrativa. Bueno, ok. Pero seguramente Daniel no... Y luego en el 3:18 vemos, ¿no? los amigos, que dicen, bueno, no importa, oh rey, nosotros no vamos a servir a tus dioses, no importa si Dios nos rescata, no nos rescata, nos libra, no nos libra, de todas maneras nosotros no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Qué buen principio para pensar acerca de la obediencia. Porque ¿recuerdan cuando hablamos de Rahab la ramera, que mintió para ocultar a los espías? Muchos decían, no, está bien, mintió porque era necesario que los espías sean resguardados. De alguna manera pensamos que si en algunas ocasiones el mentir es una salida aprobada por Dios, en ciertas ocasiones. No, mi hermano, no, en ningún caso. Y acá lo vemos con los jóvenes. ¿Sabes qué? Si no lo vamos a hacer, Y si nos toca el horno, bueno, vamos al horno. Y si nos toca morir, bueno, mejor vamos a estar con el Señor. Pero no vamos a hacer lo que vos decís, de ninguna manera. Entonces, no hay excusa, hermanos, para decir, bueno, es que no me quedó otra. Sí te quedó otra. Dios puede librarte. Dios puede sacarte. Y si no te saca, bueno, es la voluntad de Dios. Pero Dios puede librarte. Miren, me viene a la mente 1 Corintios 10:13, donde dice que ninguna tentación ha venido sobre vosotros que no podéis soportar. Ninguna. Todas las tentaciones que vienen a nosotros las podemos soportar. Todas. Y si no hay salida, Dios puede crear una salida. Si es el foso de los leones, Dios puede cerrar la boca de los leones. O puede sacarnos de ese lugar. Dios lo puede hacer.
O sea, no tenemos excusa para decir, no pude. Sí podemos, sí que podemos. Siempre, porque el Señor nos va a dar la fuerza, ¿sí?, para poder soportar. Siempre, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca obedecer, siempre. 4, el gran árbol. El gran árbol habla de la gloria de los reyes. El capítulo 4. Luego vamos a ver después si Nabucodonosor fue salvo o no. Es una dificultad clave. Algunos dicen que sí, porque él reconoció que Jehová es Dios. Pero no sabemos si ese reconocimiento de parte de él implicaba que simplemente Jehová iba a ser un Dios más en su panteón de dioses, o que abandonó toda la adoración a los dioses falsos y reconoció a Jehová. Y eso por eso es una dificultad clave, lo vamos a ver en las dificultades claves después. Ok. No hay quien detenga su mano, ni quien diga qué es lo que haces. Amén, Dios es soberano en todo. El escrito sobre la pared, Belsasar, aunque acá dice en el capítulo 5 que el que vio el escrito sobre la pared, dice hijo de Salomón. Y nosotros decimos, ¿cómo hijo de Salomón? No fue el hijo de Nabucodonosor. A ver. Capítulo 5 de Daniel. El rey Belsasar hizo un gran banquete. Trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre. ¿Dónde está Salomón acá? El escrito en la pared, bueno, reinaban las palabras de los dioses santos caldeos. Y ahora fueron traídos a mí estos sabios a Troya, que me podía mostrar la interpretación del asunto. Pues. Bueno, se me fue esto. Pero en algún lado dice hijo de Salomón. Sí, pero en realidad esa palabra hijo se utiliza como descendiente, no necesariamente hijo. Es como, la Biblia se utiliza siempre así. Salomón debería ser, debería estar acá en algún lugar en el capítulo 5, que es Belsasar, pero dice hijo de Salomón. Yo lo podría buscar acá igual, pero no quiero detenerme mucho en esto. ¿Encontraron? Bueno, después lo aclaro, entonces se me fue ahora la cita y debería revisarla, no importa. Después lo vemos. Ok. Pero la dificultad es si dice hijo de Salomón, en Crónicas. Ok. Bien. Ahora veamos el capítulo 9. Capítulo 9 tenemos las 70 semanas.
Esto es interesante, hermanos. O sea, miren, Daniel en el 9.1 nosotros vemos que Daniel está orando. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, vino a ser rey sobre el reino en los años primeros de su reinado. De Daniel, mirá atentamente en los libros del número de los años que habló Jehová, y él ve ahí que son 70 años. Dice, bueno, es tiempo para regresar. Y entonces ahí él comienza a orar. Y se volví mi rostro a Dios, buscándole en oración y ruego. Es curioso esto, porque si nosotros pensamos en la soberanía de Dios y entendemos que Dios determinó algo, si dice que fueron 70 años los que tenían que estar cautivos y los 70 años se cumplieron, ¿para qué orar? ¿Para qué orar? Si de todas maneras Dios ya lo determinó. Sin embargo, lo que hace Daniel es comenzar a orar. Dice, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora, Señor. O sea, ¿pero cómo, Daniel? Dios ya dijo que es ahora, ya está el tiempo. Pero ¿por qué estás orando vos y estás diciendo, bueno, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas tu pacto, que amas? Bueno, si alguna vez usted se preguntó si sus oraciones pueden de alguna manera interferir, no sé si interferir, pero si pueden cambiar, si son necesarias sus oraciones, ¿qué piensa usted? Si Dios determinó algo, ¿usted debería orar por eso? ¿De todas maneras? ¿Sí? Si Dios determinó algo, si Dios nos dejó escrito diciendo, hoy termina el seminario, firmado, ahí, está en la palabra, y nosotros leemos, Dios dijo que terminó el seminario, y ahora nosotros vamos a orar por lo que pero Dios ya lo determinó. ¿Qué importa si yo oro o no? No va a cambiar nada. La cuestión, hermanos, es que Dios utiliza nuestras oraciones como medios para hacer su santa voluntad. Siempre debemos orar, ¿sí? Y no caer en la pereza y decir, bueno, Dios lo determinó, entonces ¿para qué orar? No, oramos. Dios ha determinado cosas que utiliza nuestras oraciones para poder cumplirlas, porque es el medio por el cual Dios cumple. Por eso debemos orar, debemos ayunar, debemos hacerlo con fe, sabiendo que Dios escucha nuestras oraciones y responde. ¿Por qué orar por una persona para que sea salva? Porque digo, bueno, si el Señor determinó que se va a perder, ¿para qué yo voy a orar? No, debemos orar. Y si oramos con fe, sabiendo de que Dios puede abrir su entendimiento y puede salvarlo, lo creemos. Amén. Lo creemos y oramos. No es fatalismo, decir, bueno, Dios determinó todas las cosas, entonces yo me quedo acá y no hago nada. No. Así como Daniel debemos orar constantemente, aunque sabemos que Dios determinó todas las cosas, pero siguiendo el ejemplo de Daniel, nosotros seguimos orando y seguimos ayunando por cada cosa, ¿no? Para que Dios haga su voluntad, para que use nuestras oraciones, para que Él cumpla su voluntad. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Yo quiero orar por los que no son salvos y que Dios use mis oraciones para salvar aún más personas. Amén. Entonces, ok. Sí. Oró y le dio más años. Hay cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, es un misterio esto. ¿Por qué si Dios determina todas las cosas quiere que oremos por eso? ¿Por qué si la salvación le pertenece a Jehová y Dios ha determinado nuestra salvación, por qué cuidar nuestra salvación con temor y temblor? ¿Por qué? No lo entiendo, pero la Biblia lo presenta de esa manera. Y digo amén. Así lo dice. Yo debo procurar
no hacer algo para ser salvo, pero debo procurar, debo cuidar, debo trabajar en mi santificación, en mi salvación. Ustedes saben que la salvación no es un hecho solamente inicial, sino que nosotros hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos finalmente salvos, ¿no? Del pecado que mora en nosotros, ¿no? Entonces, la salvación ocurre a lo largo de toda nuestra existencia. Pero Daniel oró y esa es nuestra responsabilidad. Predicamos el Evangelio, aunque sabemos de que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo Dios escogió los que han de ser salvos, pero de todas maneras nosotros oramos por la salvación de las personas. No la sabemos, pero en el caso de Daniel sí la sabía porque le estaba escrita ahí y sin embargo oró. No, hazlo, Señor, ahora. Hazlo. No, te ruego, hazlo pronto. Hazlo. Amén. Y oraba. Pero digo, no tenemos que buscar una lógica a eso. La Biblia nos manda orar. Yo quiero ser como la viuda pesada ahí que va constantemente delante del juez, ¿no? O sea, constantemente orando al Señor, orando, sabiendo que Él responde y escucha nuestras oraciones. Amén. Y a veces las personas obviamente tratan de resolver. Pero si Dios ya lo determinó. Bueno, hermano, Deuteronomio 29, hay cosas que nosotros no entendemos. Hay cosas que no entendemos. No las entendemos. Yo no entiendo la persona del Señor, o sea, la unión hipostática. No la entiendo. No entiendo cómo Cristo era 100% hombre y 100% Dios. No lo entiendo. No entiendo la Trinidad. No la entiendo. O sea, si yo trato de explicar la Trinidad, me convierto en un hereje, como los testigos de Jehová o como los mormones. O sea, tengo que negar la divinidad de Cristo, tengo que decir que era un hombre, el Hijo. O sea, para poder entenderlo, tengo que negar entonces me convierto en un hereje. No se puede explicar, y no hay ningún ejemplo que pueda de alguna manera reflejar lo que significa la Trinidad o la persona de Cristo. Y lo creemos, es así. No, es una paradoja, no es una contradicción, es una paradoja. Una contradicción es Dios es tres, Dios no es tres. Eso es una contradicción. Pero en la Biblia no hay contradicciones, hay paradojas. Dice, tres personas, un solo Dios en tres personas. No hay una contradicción, es una paradoja, es una aparente contradicción. Ok, vamos rápido. 10:10, es interesante este. Dice, y lo obedecimos. Y aquí una mano me tocó, dice Daniel, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, esté atento a las palabras que te hablaré, ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, hacía 3 semanas que le estaba orando. No dejó de orar. Oró. Sin embargo, otro ejemplo, ¿no? De orar sin cesar, orar. Pero viene, parece Gabriel, viene y le dice, ¿sabes qué? El primer día que vos oraste, tu oración fue contestada. Y yo vine a responderte. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, a Gabriel, y quedé allí con los reyes de Persia.
Y he venido a saber, bueno, por tu pueblo, posteros días. Bien. Parece ser que este personaje que se acerca a Daniel parece ser el Señor Jesucristo, en principio. Porque se postra y adora. Se parece mucho esta visión a la de Juan. Es muy parecida. Leímos del 10:10 hasta el 10:14, ¿no? Y después decía, he venido a hacerte saber, bueno, lo que ha de venir. Ahora vamos a ver algunas dificultades que hay con respecto a esto, pero algunas cosas que me gustaría pensar sobre esto. Algunos dicen que es el Señor Jesucristo, y claro, pero es un ángel, pero porque le adora, y entonces algunos dicen que en un momento, por ejemplo, acá cuando dice, por ejemplo, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me dijo, muy amado, no temas, esfuérzate, aliéntate. Mientras que hablaba, recobré la fuerza y dije, hablé, mi Señor, porque me ha fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque ahora tengo que volver. Vamos a ver un poquito antes. Ok, pero oí el sonido de tus palabras y oí el sonido de tus palabras, caí sobre mi rostro profundo. Acá está aparentemente hablando del ángel, y algunos dicen, acá hay una coma, hay un punto, y luego, he aquí una mano me tocó, este es el Señor Jesucristo. Y me puse sobre mis rodillas, las plantas de mis manos. O sea, no se sabe. Pero si fuera un ángel no recibe adoración. Le debería haber dicho como Juan, de ninguna manera me adores. Sí. Pero también si es el Señor Jesucristo, ¿cómo puede ser que un demonio se le enfrente al Señor, que es Dios, y lo detenga? No puede ser, tampoco. No. Y un poco pensando en esta circunstancia, yo a veces pienso que hay como dos extremos de las personas. O sea, un extremo donde creen que nosotros debemos intervenir en esta batalla espiritual, ¿no? Que Daniel debería haber dicho, qué tonto que fui. Si yo lo hubiese atado al príncipe de Persia, Gabriel hubiese venido fácil. No lo até. Lo debería haber atado. Y algunos creen que deben intervenir en eso. Daniel no sabía lo que estaba ocurriendo, como Job. Job nunca supo lo que había ocurrido, la conversación que hubo en el cielo. Que los demonios fueron delante del Señor, le dijeron, nosotros lo vamos a probar. Y le empezaron a ocurrir un montón de cosas a Job. Job nunca supo lo que pasó en el cielo. Bueno, Daniel estaba ajeno a eso, ¿no? Y yo pienso que hay personas que creen que debemos intervenir, y en ningún lado en la Biblia nos dice que nosotros debemos intervenir en eso. En ningún lado. Y el otro extremo es pensar que los demonios no existen de ninguna manera. Y hermanos, los demonios existen. Y hay endemoniados, la Biblia dice que hay endemoniados. O sea, no podemos negar eso. El tema es de que a nosotros no se nos dice en ningún lado que intervengamos. No, nosotros, cuando vemos, incluso los apóstoles, cuando echaban fuera demonios, lo hacían con diferentes palabras. No es que tenían una fórmula. Y nosotros no somos apóstoles. ¿Qué se nos dice con respecto a Satanás? Que debemos resistir, ¿sí? Y huirá de nosotros. Eso es lo que nos dice ¿Y cuál es el negocio de Satanás y los demonios? Las falsas doctrinas, ¿cierto o no? Las falsas doctrinas. O sea, nuestra lucha es con los argumentos, según Efesios, para derribar todo argumento. Las falsas doctrinas, las doctrinas de demonios, según lo que nos dice a nosotros también acá Timoteo, primera de Timoteo 4, ¿no? ¿Qué dice? Primera de Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe. ¡Wow!
¿Y por qué van a apostatar de la fe? Porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Wow! ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería una doctrina de demonio? ¿Qué sería? Una enseñanza de los demonios mismos. Algunos piensan, pienso en enseñanzas de demonios y pienso en gente adorando a Satanás, sacrificando chicos, no sé, velas, pentagramas, ¿no? O sea, claro, uno piensa, eso es terriblemente diabólico, eso es diabólico, realmente diabólico, y mucha gente se aparta. Miren lo que dice Timoteo. Doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento. ¿Eso es lo terriblemente diabólico? Decir, no comas tal cosa. Sí, es terriblemente diabólico. Porque agregar una sola cosa al Evangelio deja de ser Evangelio y ya no salva, sino condena. Quitarle algo, agregarle algo, simplemente, decirle a una persona, además de creer tenés que hacer esto, eso ya se convirtió en una doctrina de demonio. Algo pequeño. Y siempre les digo yo a ustedes, el infierno no va a estar lleno de personas que eran satanistas. El infierno va a estar lleno de católicos que creen cosas muy parecidas a la nuestra, o algunos que estaban en iglesias evangélicas, ¿no? Que cambiaron algo del Evangelio. Muy bien, me voy de acá. Luego, capítulo 10, la gloria de Dios. Ya terminamos. Aguántame un cachito. Es la última clase del año. Bueno, el rey de Pérez, palabra de Daniel, en la que yo di yo Daniel afligido en espacio de 3 semanas, no comí, manjar delicado, no entró nada en mi boca. Estaba yo en orillas ahí y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lonos de oro. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro, este es muy parecido, ¿no?, a lo de Juan. Y los hombres que estaban conmigo tuvieron temor y huyeron y se escondieron, ¿no? Y acá está, en el versículo 10 después dice que una mano lo tocó, ¿no? Oí el sonido de tus palabras, y aquí una mano me tocó, hizo que me pusiese sobre mis rodillas. O sea, la descripción primera parece ser de Jesucristo, pero después parece ser que es un ángel. ¿Se entiende, no? Es lo que vimos antes, ¿no? Entonces, la descripción dice, no, pero si esta persona es Jesucristo, ¿cómo puede ser de que lo detuvo un demonio, ¿no? Entonces, acá está esa contradicción. Luego, el rey del norte, el anticristo, bueno, eso lo vamos a ver cuando lo veamos en las dificultades claves. Luego habla de una gran tribulación, que los que duermen en polvo despertarán. Y esto obviamente todavía no ha ocurrido la gran tribulación, está hablando de una resurrección física. Daniel 12:11 está hablando de una tribulación grande y después va a venir el reino de Dios. Luego tenemos los personajes, usted va a ir ahí, tiene los personajes. Los personajes usted los conoce, Daniel, Sadrac, Mesac, Abednego, Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro, Gabriel y Miguel son los personajes del libro. Fecha clave ninguna y algunos temas claves para terminar. Primero, la soberanía de Dios. Dios controla todo, absolutamente todo. Toda nación, todo hombre, todo rey, Dios controla todas las cosas. El tema clave también, el punto 2, es Israel como remanente sujeto a gentiles. Es decir, el remanente, los creyentes, viviendo en medio de una sociedad incrédula, ¿no? Y esto nos muestra cómo nosotros tenemos que vivir, ¿no?
El principio es obedecer a los gobernantes, a menos que lo que nos manden sea contrario a la Biblia, pero si no debemos someternos. Luego la progresión de los reinos gentiles. Esta idea de cómo Dios usa una nación para disciplinar a Israel, pero después toma otra nación y la levanta para disciplinar a esta nación por haber disciplinado a Israel. Entonces, vemos esta progresión con Asiria, con Babilonia, con Persia, luego con Grecia, con Alejandro el Magno. El orgullo de los reyes gentiles se enaltecen y luego Dios los humilla, luego Dios los enaltece, luego los humilla, nuevamente también este siglo. Y el último, establecimiento del reino de Dios. Habrá un reino futuro que ocurre al cabo de los años cuando Daniel es resucitado. Amén. Hasta ahí todo lo que tenemos. Preguntas, dudas, comentarios que usted quiera hacer, es bienvenido. Podemos cortar.